Hola, buenas tardes. Buenas Buenas tardes, tardes. Hugo. ¿Cómo estás, Tony? Bueno, el día de hoy tenemos nuestro sexto cafetico. Vamos a tener hoy la compañía del máster Hugo Elizondo. Vamos a conversar un poco acerca de la investigación que realizó para su trabajo final en el tema de la maestría. Nos va a comentar un poco sobre ello. Antes quisiera presentar a mi colega, Hugo Elizondo. Él es sociólogo, máster en intervención social en las sociedades del conocimiento por la Universidad Internacional de La Rioja, en España. Es licenciado y bachiller en sociología por la Universidad de Costa Rica, profesor en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Libre de Costa Rica. Actualmente es funcionario del Instituto Mixto de Ayuda Social, con experiencia en el trabajo con poblaciones en pobreza, poblaciones indígenas, zonas pesqueras, así como en la promoción de masculinidades positivas para la prevención de la violencia. Así que bienvenido, Hugo, al Centro de Agenda Joven. Muchas gracias, Tony, por la invitación y un placer estar compartiendo con todas y todos ustedes durante este espacio. Muchas gracias a vos, Hugo, por aceptar la invitación. Bueno, lo primero que debo señalar es que en principio cuando alcancé a leer la noticia de que Hugo estaba haciendo su trabajo final de graduación a nivel de maestría con ese tema en particular, me emocioné bastante porque he de señalar que es un tema muy poco frecuente, ¿no? Si uno revisa, hace un estado del arte sobre el tema de esos tres componentes, juventud, el tema indígena y el tema de proyectos de vida, uno encontraría poquísima literatura a nivel nacional, a nivel centroamericano, sobre el tema. Entonces, cuando observé esa publicación que hizo Hugo, me interesó mucho, ¿verdad?, que estuviese acá en el centro discutiendo con nosotros acerca de los resultados que había obtenido una vez que obtuvo su graduación, que hizo su defensa. Yo le invité, estuvimos conversando y actualmente estamos acá el día de hoy para conversar a fondo sobre eso. El día de hoy, el tema es sobre su trabajo final de graduación y voy a permitirme leerlo. Se llama Proyectos de vida en jóvenes indígenas Bribri, motivaciones y anomias en el territorio indígena de Salitre, Buenos Aires, Costa Rica. Esta investigación de Hugo Elizondo ofrece una profunda mirada de las realidades culturales, sociales y aspiracionales de la juventud bribri. Es un placer tenerte por acá, Hugo. Y antes de entrar a fondo a tu trabajo y a los resultados, quisiera que nos comentaras, Hugo, ¿cuál fue la motivación para hacer un trabajo bajo esta temática? Adelante, Hugo. Claro, bueno, muchas gracias, Tony. Comentarte cómo inició la experiencia. Yo fui funcionario en el Instituto Mixto de Ayuda Social, específicamente en el área regional de desarrollo social Brunca, desde 2016 hasta 2024, hasta el año pasado, ¿verdad? Que me transferí de área regional, ahora estoy en la zona de Punta Arenas. Y bueno, lo que me motiva en ese momento de realizar la investigación fue el trabajo con poblaciones indígenas y sobre todo porque se observaba una realidad que muchas veces no era bien explicada, en el sentido de que quizás a veces explicaba del prejuicio, etcétera, ¿verdad? Y era porque un programa, por ejemplo, como el de emprendimientos productivos individuales, no tenía tanto éxito en territorios indígenas. Eso por un lado. Y la otra, ¿qué, qué pasa con las jóvenes que no se están incorporando en este tipo de programas de emprendimientos productivos? Y esto me lleva a la pregunta de cómo entonces están configurando los proyectos de vida de los jóvenes indígenas en el Cantón de Buenos Aires y en específico en el territorio indígena de Salitre, que fue mi lugar de estudio, ¿verdad? Sí, súper bien. En esta parte, Hugo, leyendo tu trabajo de investigación, me tomé el tiempo de leerlo. Felicitarte en primera instancia por ese gran trabajo, es un gran aporte. Decía que
si uno hace un estado del arte sobre esta situación, es poco frecuente esta combinación. Entonces, enhorabuena por este trabajo. Para el centro es muy importante estas investigaciones y por eso tenerte acá el día de hoy. Voy a comenzar tal vez, Hugo, que nos comentes tal vez un poco sobre las limitaciones que tuviste al hacer una investigación en este tema en particular, en ese espacio y con esta población. ¿Verdad? Que nos comentes un poco sobre las limitaciones para ya terminar con la parte de tus resultados propiamente. Comencemos con la parte difícil. ¿Qué fue lo más complejo de tu trabajo? Okay, en ese momento, bueno, hubo un proceso como de temporalidad donde se me nombra en otra área regional, entonces conté con muy poco tiempo para lo que fue el desarrollo de las entrevistas. Yo siempre digo que este trabajo es un trabajo exploratorio, ¿verdad? De una realidad. Se hicieron 6 entrevistas a 6 informantes bajo la técnica de bola de nieve. Y pues con la información que nos brindan ellos se extraen conclusiones. De estas conclusiones pues se logra saturar algunas preguntas, otras quedan pues abiertas para líneas de investigación a futuro. Había un tema también de accesos complicados, ¿verdad? Sobre todo en las comunidades como Río Azul, que son bastante adentro en el territorio. No se contaba con recursos de financiamiento. En este caso los desplazamientos pues contaron o fueron costeados, ¿verdad? Por mi persona. No contaba con financiamiento institucional, sino que era pues las posibilidades que yo tenía para ir a hacer entrevistas los fines de semana, porque además yo trabajo durante la semana. Entonces yo estaba haciendo una investigación en paralelo a mi jornada laboral, ¿verdad? Y en una zona con desplazamientos complejos, lejos, y en una temporada complicada como es la época lluviosa, ¿verdad? En nuestro país que es bastante húmeda, entonces ya te imaginarás cómo era la situación dentro del territorio. Otra pregunta, Hugo, que me surge es en el tema de tu formación base de la sociología. Estudiaste el bachillerato, licenciatura en sociología y la maestría es una especialización propiamente que estás realizando. Entonces la pregunta es, ¿cuál fue los insumos que te generó tu profesión, tu experiencia laboral y tu experiencia académica para enfrentar un tema como estos? Y preguntarse sobre el tema de la juventud, ¿verdad? Sería Claro. esa la... Sí. Bueno, yo quería dar una explicación más allá de la que se da desde el ejercicio profesional, sobre todo porque muchas de las acciones que suelo desarrollar son equiparables a las de un trabajador social en un momento de intervención, donde entrevista al usuario en un lapso determinado, que muchas veces hay que cumplir un proceso administrativo que no te da tiempo para profundizar y conocer realidades. Entonces, pues yo me dije, yo quiero hacer lo que hago, ¿verdad? Sociología, lo que sé hacer. Y entonces mi proyecto de investigación hizo una triangulación de teorías clásicas, ¿verdad? Entre la teoría de la sociología comprensiva de Max Weber con el positivismo de Durkheim, muy clásico. Extraje algunos conceptos básicos, ¿verdad? De estas teorías y también le incorporé algunos conceptos más contemporáneos con un contexto histórico y me permito darme cuenta de cuál es la realidad que viven los jóvenes en este territorio indígena gracias al aparato teórico que logro construir en ese momento, el cual capta la información que está sucediendo, ¿verdad? Allí para el análisis. Otra consulta, Hugo, ya viendo el tema de las limitaciones, viendo el tema de la motivación y viendo la relación que existe desde tu profesión y tu experiencia laboral, propiamente con el tema de tu estudio, identificas 3 tipos de proyectos de vida en las personas jóvenes viven y un cuarto que sería más bien una situación de anomia. Y ese me parece central y nodal en el texto, y es uno de los temas que pocas veces se trabaja, incluso fuera del tema indígena, los proyectos de vida, la parte aspiracional, las expectativas, es muy poco abordado usualmente en las investigaciones. Y la pregunta concreta, Hugo, es si podrías darnos ejemplos concretos, claramente sin revelar identidades,
de cómo se visualizan estos distintos proyectos de vida en la práctica, ¿verdad? Habla de tres en particular: revitalizadores, armonizadores y aculturados. Correcto. Entonces, si nos explicas cada uno de estos tres, ¿verdad? Primero, qué es un proyecto de aculturador, qué es revitalizador, qué es armonizador y cómo en la práctica se da en estos temas. Bueno, ahí para comentarte un poco de cómo se dio el proceso de diseño, ¿verdad? Yo lo que hice fue crear una tipología similar a las que plantea Max Weber, ¿verdad? Que una tipología es un modelo que permite captar la realidad, explicarla y entenderla. Y en esta tipología yo planteo tres posibles escenarios en los que los jóvenes indígenas Bribri pueden matricular un proyecto de vida. El número uno, ¿verdad? Es el escenario aculturado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, son los chicos y chicas que no han tenido tanto arraigo con su cultura ancestral y que desarrollan un proyecto de vida más ligado a la cosmovisión occidental. Entonces, de hecho, el informante número uno fue quien presentó un proyecto de vida completamente aculturado cuando se hace el trabajo investigativo. Después tenemos los proyectos de vida armonizadores. Los armonizadores son esos proyectos de vida que tienen elementos de la cultura ancestral y suman elementos de la cultura occidental. Y este tipo tiene toda una explicación sociológica e histórica del por qué es que ocurre, ¿verdad? Las culturas indígenas vivieron un proceso de desconfiguración que ahora podemos profundizar en qué consistió ese proceso de desconfiguración, y donde aparece o donde hay faltantes de piezas, pues se incluyen elementos de la cultura occidental y eso produce proyectos armonizadores. Y por otra parte, también derivado del proceso de desconfiguración cultural del que hablo en mi trabajo de investigación, aparecen los proyectos de vida revitalizadores. Entonces, estos proyectos son los jóvenes indígenas que dicen, no, mi cultura ancestral es la que me determina y la que va a determinar qué quiero ser yo en la vida, y entonces son jóvenes que deciden formarse con algún oficio de carácter ancestral, ¿verdad? Entonces tenemos esos tres escenarios que antes de una investigación de este tipo los teníamos todos revueltos, no sabíamos qué era qué, y entonces eso explica también por qué muchos procesos de intervención institucional eran no exitosos o pueden ser no exitosos, porque ni siquiera sabemos qué es lo que quieren los jóvenes o dónde se clasifica su proyecto de vida para que este pueda ser impulsado. Y por se habla de joven en singular y no las particularidades que tienen este grupo de jóvenes. Exacto, y de poblaciones indígenas, vea, las poblaciones indígenas son los grupos étnicos todos diferentes, y dentro de cada territorio también todos diferentes, aunque sean de un mismo grupo étnico. Y dentro de ese mismo territorio hay jóvenes con un montón de diferencias. ¿Me explico? Entonces es un tema de ir hilando muy fino para entender las realidades de esta población en particular, ¿verdad? Y lo que te comentaba, el otro tipo que me encontré, que es más bien la carencia de proyecto de vida, que ocurre por dos motivos o por dos razones. La primera es de carácter circunstancial. Son jóvenes que renuncian del todo a tener un proyecto de vida por las circunstancias en las que viven, largos caminos, falta de oportunidades, falta de lugares para la formación, etcétera, ¿verdad? Y también tenemos lo que es la anomia motivacional, que se da sobre todo por disfunciones a nivel familiar, desmotivación de mismos padres de familia que no quieren que sus hijos salgan del territorio porque salir del territorio es muy peligroso, etcétera, ¿verdad? Hay como cierto temor, muchos padres desincentivan que sus hijos desarrollen proyectos de vida, independientemente de si son armonizadores o occidentalizados. Y también hay desfases entre lo que es la cultura ancestral, la formación que brinda la cultura ancestral y la formación que brinda la cultura occidental, específicamente en el sistema educativo. Y a mí me decía uno de los informantes lo siguiente: a nosotros, desde pequeños, el sistema educativo nos dice estudie para que usted sea médico, para que usted pueda ser doctor, para que pueda ser ingeniero. Vas a tratar de incorporarte a una universidad
y los puntajes son altísimos, no logran entrar, y si entran, el choque cultural fuera del territorio es tan fuerte que muchos deciden no continuar la universidad, regresan al territorio, pero como además han atravesado todo el sistema de educación formal, no lograron formarse dentro de su cultura ancestral. Entonces tampoco adquirieron los conocimientos ancestrales para ejercer algún oficio desde su cosmovisión. Entonces son jóvenes que cursan todo el sistema de bachillerato, digamos, y educación primaria, secundaria, alcanzan el bachillerato. Los que logran entrar a la universidad, que bien lo lograron, pero muchas veces rebotan, se devuelven, llegan a su territorio y dentro de su territorio no logran ejercer ningún oficio afín a su cultura ancestral porque no se formaron para eso debido a la formación occidental. Entonces, la investigación que yo realizo no busca dar una respuesta a eso, porque no era el propósito, sino que hace evidente esa realidad, ¿verdad? Por ejemplo, nos contaba uno de los informantes que durante los años 60 a las poblaciones indígenas se les prohibía hablar el bribri, ¿verdad? Y en la actualidad más bien es todo lo contrario. Llegan a la universidad y cuando llegan a la universidad y no hablan el bribri, les dicen, pero ¿y qué pasó con ustedes? ¿Por qué no hablan bribri si ustedes son indígenas, etcétera, verdad? Y es por esa explicación también de la desconfiguración cultural que vivieron los pueblos indígenas en nuestro país. Sí, eso era una pregunta, más bien, Hugo, te adelantaste, más bien súper buenísimo, porque era de esa desconfiguración de que hablabas en cuanto al tema educativo, ¿verdad? En ese periodo que identificas de 1960 a 1990, donde el Estado y el sistema educativo costarricense particularmente juega un papel importante en el tema de esa desconfiguración de que hablas. Propiamente sobre la enseñanza de la cultura y el idioma. La consulta, Hugo, sería que cómo perciben los jóvenes bribris hoy en día esta reconfiguración educativa y cuáles serían entonces los desafíos, ¿verdad?, actuales para la transmisión cultural dentro y fuera de las aulas. Me parece que la respuesta es múltiple dependiendo del proyecto de vida en el que se matricule cada joven, porque por ejemplo los que son aculturados, uno de los informantes me decía que él sí consideraba importante la enseñanza, ¿verdad?, de la cultura, pero no era algo como que le interesaba, ¿verdad? Entonces decía que, bueno, conocía algunas palabras, él de hecho llamaba la atención que incluso utilizaba algunos diminutivos con respecto a elementos de la cultura bribri, ¿verdad? Decía que sí era importante, pero no estaba como interesado en entrar a profundidad, no participaba como en las tradiciones, en los ritos, no los conocía en su totalidad, etc. Después tenemos los aculturados, que los aculturados dicen que la transmisión de la cultura sí es muy importante, pero uno se da cuenta que también tienen aspiraciones de vida muy cercas a Occidente. Entonces, por ejemplo, una de las chicas me decía que ella, bueno, sí, le ha enseñado todas sus tradiciones a su hija, le ha enseñado algunas palabras, le ha enseñado algunos ritos, ¿verdad? La importancia de los clanes, la matrilinealidad, pero ella quiere, por ejemplo, su proyecto de vida es, digo, ojalá más adelante comprar un carro, ejercer su profesión, arreglar su casa. Entonces se alinea mucho con estas aspiraciones de Occidente, ¿verdad? Por eso son armonizadores, porque empata elementos de la cultura ancestral que son enseñados a sus hijos, pero trae también elementos de la cultura occidental, ¿verdad? Que se encuentra uno en cualquier proyecto de vida de una persona en el mundo no indígena, ¿verdad? Y por otro lado, también tenemos a los jóvenes que son revitalizadores, pues ellos utilizan espacios de tipo occidental, pero para potencializar su formación ancestral. Por ejemplo, este muchacho me decía, yo soy docente de educación de cultura, ¿verdad? Era docente en el Ministerio de Educación, pero él se define primero como bicaca,
antes que docente, ¿verdad? Un bicaca era o es un maestro de ceremonias, ¿verdad? Entonces él se define primero como maestro de ceremonias que está en formación, y además él, con los recursos propios que le permite ejercer su carrera, ¿verdad? Como docente, él se traslada desde Salitre, sale por Buenos Aires, Pérez Celedón, llega a San José, se traslada al Caribe, y del Caribe llega a Talamanca, o sea, da toda la vuelta para tener la cultura ancestral, ¿verdad? Con los maestros tradicionales de la cultura bribri en el territorio indígena bribri, ¿verdad? Que es donde mayor se ha conservado la cultura ancestral. Entonces él hace una instrumentalización, por así decirlo, de la ocupación occidental que tiene ese momento, que no es la que prima su identidad ni lo que él quiere ser, porque lo que él quiere ser es un maestro de ceremonias dentro de la cultura ancestral bribri y un cantor de tambores, con tambores también, ¿verdad? Con respecto a esto, Hugo, y leyendo parte de tu investigación, también me llamaba la atención un tema que no lo quiero dejar de lado, más bien quiero que sea central, y dice que tú señalas que las mujeres jóvenes bribri enfrentan una vulnerabilidad adicional. Ajá. Debido al ejercicio temprano de la maternidad, sumado claramente a dificultades contextuales como la lejanía y limitaciones económicas. ¿Qué implicaciones, Hugo, consideras vos que tiene esta situación en sus proyectos de vida en comparación con los hombres jóvenes? ¿Y qué tipo de apoyo se podría implementar para mitigar estas vulnerabilidades? Vos que trabajás para el Estado en esta parte del Instituto Mixto de Ayuda Social, ¿podrías comentarnos sobre ello? Claro, bueno, para explicarle a las personas que nos están escuchando y viendo, ¿verdad? La vulnerabilidad extra que se identifica en las mujeres es que ejercen la maternidad mucho antes que los hombres, ¿verdad? Esto implica, bueno, que tienen que desarrollar labores de cuidado, largos desplazamientos, ¿verdad? Aunado a los largos desplazamientos, los oficios domésticos, entre otros, ¿verdad? Que agravan todavía más la situación a la hora de plantearse un proyecto de vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué se puede hacer? La respuesta no te puedo decir que la tengo, Tony, porque hay un tema ahí con respecto a la importancia de la maternidad o de la matrilinealidad o de la mujer dentro de la cultura bribri. Entonces, plantear que retarden la maternidad puede ser que sea una demanda de Occidente que no se necesariamente corresponde a la lógica cultural de ellos, donde la matrilinealidad es tan importante, ¿verdad? Creo que sí se pueden hacer espacios de reflexión con las mujeres, procesos con el INAMU donde se comprendan estas dinámicas, pero que sean ellas las que tomen la decisión, no que sea el Estado que les llegue a decir, bueno, tienen que retardar la maternidad, no, bueno, que sean ellas las que tomen la decisión con respecto a lo que quieren hacer de esos días, según el tipo de proyecto de vida que ellos planteen, porque si son proyectos de vida de carácter occidentalizados o aculturados, ¿verdad? Probablemente vayan a querer retardar un poco más la maternidad. O si son armonizadores, pues también lo van a retardar un poco más o tal vez no tanto. Y si su proyecto de vida es revitalizador, pues probablemente la maternidad en ellas va a ser un poco más temprano. Entonces acá el planteamiento es preguntarle usted qué quiere, o que ellas logren reflexionar, pues, bueno, ¿usted qué quiere? Si usted quiere desarrollar una profesión desde el mundo occidental, ejercer la maternidad a tan temprana edad puede que no sea tan conveniente o le va a generar más dificultades para llegar a alcanzar esa meta, ¿verdad? Sí, una muy buena aclaración, Hugo. Gracias por esa aclaración. En esa línea, Hugo, me queda la duda entonces, si yo me pusiera a pensar, tenemos 3 proyectos de vida identificados, que pueden ser muchos más, dado la limitación que usted comentaba acerca de la muestra utilizada. Pero teniendo como base estas 3, ¿cuáles serían
como alguna característica o algo que me asocie con tal proyecto. Es decir, hay algo que me permita identificar a mí, esta persona joven, Bribri, está más asociada con este proyecto o no habría forma como de establecer ese tipo de asociaciones. A través del diálogo sí se logra identificar patrones. Ajá. Entonces, por ejemplo, cuando yo le preguntaba a uno de los jóvenes cómo se veía él dentro de no sé, 10 años, me decía que él quería ser su propio jefe. Y bueno, que él quería ser ganadero, quería ser su propio jefe, que para eso él sabía que tenía que invertir, que sabía que tenía que ahorrar, que tenía que tener una vida austera. Y pues eso me da a mí elementos para darme cuenta de que está planteando un proyecto de vida desde la lógica occidental. Me explico, ¿por qué? Porque habla de ser su propio jefe, de la lógica de invertir capital, de la lógica de tener una vida austera. Entonces, ahí con eso usted se da cuenta los proyectos de vida o el tipo de proyecto de vida que tiene este joven, ¿verdad? La otra, pues, o las otras personas entrevistadas, lo que me decían era que sí, resaltan la importancia de la cultura, ¿verdad? Ancestral, pero no dejan de lado dinámicas de la vida occidental, ¿verdad? La posibilidad de mejorar la casa, poder viajar, por ejemplo, ¿verdad? Una aspiración como la de viajar, pero también cuando te hablan, muestran interés de la enseñanza y la transmisión de la cultura ancestral a sus hijos e hijas. Entonces usted ve, hay elementos de las dos. Ellas están armonizando dos cosmovisiones, donde una está desconfigurada y toma elementos de la otra para armonizar un proyecto de vida. Y el último, que por cierto es el más escaso, ese vieras que fue complejo porque necesitaba encontrar en el territorio indígena una persona que estuviera ejerciendo, o sea, y que se mantuviera dentro del rango de edad para ser persona joven. Recuerde que la ley de la persona joven en nuestro país es desde los 12 hasta los 35 años. Yo tomé desde los 18 hasta los 35, porque de los 12 a los 18 todavía no se espera que alguien tenga un proyecto de vida, ¿verdad? Pero entonces lo tomo desde los 18, que en teoría ya egresan del sistema educativo formal, hasta los 35. Entonces necesitaba una persona dentro de ese rango que me cumpliera con esas características, que o estuviera ejerciendo un oficio ancestral o que estuviera en proceso de formación de un oficio ancestral. Y en este caso me encontré al informante número 6, que costó mucho. De hecho, los proyectos de vida de carácter revitalizadores son los más escasos porque implican demasiado tiempo, sacrificio, se hacen mucho desde la vocación, sin apoyos institucionales, si se utiliza sobre todo los recursos propios, ¿verdad? Para trasladarse desde Buenos Aires de Punta Arenas y específicamente desde Salite hasta el otro territorio indígena que está al lado del Caribe, ¿verdad? Pues todo es con recursos propios, no hay apoyo institucional de nada, es autofinanciamiento completamente, lo que tienen estos muchachos, ¿verdad? O este muchacho. Y pues esa es una de las principales características que tiene este proyecto de vida, ¿verdad? Es este tipo de proyecto de vida. Ahora mencionabas, por ejemplo, de la parte esta aspiracional o de esta idea occidental de ser mi propio jefe. Pero también me encontré en el texto uno que decía que uno de los informantes señalaba que el dinero es considerado impuro y no es parte de la cultura ancestral. Entonces, ¿cómo influye esta perspectiva en el desarrollo de proyectos de vida que se alinean con una lógica occidental de acumulación de capital, y cómo se consiguen los proyectos de vida revitalizadores o armonizadores fuera de esta lógica capitalista? ¿Ok? Esta lógica del dinero como algo impuro probablemente es un concepto, una noción ancestral más ligada a los proyectos de vida armonizadores. Entonces, esta concepción muy probablemente no va a aparecer en la cosmovisión de una persona con un proyecto de vida aculturado, ni en la cosmovisión de una persona con un proyecto de vida
armonizado. Entonces, yo lo planteo en estos términos. Y para entender por qué hay estos tipos de proyectos de vida, hay que hablar de la desconfiguración y la reconfiguración cultural que tuvieron los pueblos indígenas y en específicamente cómo se dio en Salitre. Entonces, voy a hacer así como un bosquejo muy rápido de cómo ocurre esta situación. A mí me gusta utilizar la figura, una metáfora, una figura literaria como tal vez para enviar de lo más abstracto a lo más concreto. Vamos a imaginarnos la cultura ancestral y tratar de situarnos antes de la colonización española, ¿verdad? Pensar en la cultura ancestral como un rompecabezas que estaba todo completito. Viene la colonización española, parte de ese rompecabezas se sacude por los procesos que ya conocemos de colonización. Mucho de ese rompecabezas se resguarda en Talamanca. En otros pueblos, pues la destrucción del rompecabezas fue más fuerte, perdiendo incluso su lengua, su cultura, muy pocos elementos quedan rescatados, pero de los bribris en específico, muchos se resguardan en Talamanca. ¿Ok? Entonces, gran parte de la cultura ancestral bribri sobrevive en Talamanca. ¿Ok? Se consolida el Estado Nacional, viene la Primera República, se crean las instituciones, viene la Segunda República y aparece el Estado costarricense moderno y hace su incursión dentro de los territorios indígenas a partir de los años 60 con los primeros centros educativos, donde prohíbe hablar el bribri, la enseñanza de la cultura ancestral, ritos y tradiciones, y eso viene otro proceso de desconfiguración cultural, ¿verdad? Que viven los pueblos, se pierden más piezas, entonces las culturas indígenas, sobre todo las bribris y las cabécares probablemente, se encuentran desconfiguradas. Y es ahí cuando vemos en la historialidad que hay abuelos y bisabuelos, porque yo pregunto qué tanto hablaban el bribri los abuelos y los bisabuelos, que lo hablaban perfectamente, pero los padres e hijos, y los hijos, o sea, los hijos de ellos y los padres, que son padres de los muchachos que yo entrevisto, ya no hablan el bribri porque son los señores que estudiaron en ese proceso donde ya no les permitían hablar el bribri, donde los castigaban, les hincaban en maíz, etcétera, ¿verdad? Y entonces, muy pocos elementos o no tantos elementos logran ser transmitidos a las nuevas generaciones jóvenes. Entonces, ¿qué le toca a los jóvenes? Bueno, y me llegó un rompecabezas bastante incompleto. Entonces, o lo reconfiguro con otro rompecabezas, la cosmovisión occidental, ahí serían los proyectos aculturados, o ese rompecabezas le voy a traer elementos de la cosmovisión occidental y lo voy a reconfigurar. Aquí tengo los armonizadores, o con las piezas que tengo, trato de rearmar otra vez la cultura. Y ahí tenemos los proyectos de vida de carácter revitalizador. Súper bien. Hemos hablado, Hugo, de los proyectos de estos tres, pero no hemos hablado del tema de la anomia, ¿verdad? Que también es uno de los que usted identifica. Y entonces, identificando ese desfase entre el sistema educativo occidental y la formación ancestral, ¿podrías hablarnos y explicarnos un poco de tu conceptualización sobre el tema de la anomia y qué papel juegan entre esas dos partes, el sistema educativo occidental y la formación ancestral? Adelante. Claro. Bueno, acá debemos recordar, ¿verdad?, qué es la anomia. La anomia ocurre, plantea Durkheim, ¿verdad?, que ocurre en el momento en que una sociedad, las reglas, normas, valores, etcétera, tienen un cambio abrupto, se pierden y entonces las personas no saben cómo orientarse, ¿verdad?, con respecto a eso, no saben qué hacer y ahí ocurre la anomia. Entonces, es un proceso de carencia de normas, de valores, de tradiciones, axiomas que se dan en ese momento, ¿verdad?, por X situación. Y no me da margen de maniobra para saber cómo comportarme, ubicarme en el espacio como tal, ¿verdad? O cómo interactuar o cómo resolver en el espacio social, ¿verdad? Y cuando hablo como espacio como tal es el espacio social. En el proceso educativo formal se da un proceso anómico. Cuando pasan por toda la educación formal, primaria, secundaria, y van a saltar a la universidad y no lo logran,
y además no lograron tampoco, por haber participado en el proceso de educación formal, formarse dentro de su cultura ancestral. Nos encontramos aquí una carencia de motivaciones, de ahora qué voy a hacer, de ahora cómo resuelvo, qué hago, qué me hago, ¿verdad? Cuando se da esta situación. Hay una situación anómica por ese desfase entre dos cosmovisiones en relación a su formación como tal, ya sea ancestral o formación desde la lógica de la educación formal, ¿verdad? Ahí ocurre la anomia, no sé cómo comportarme, no sé cómo hacer, no sé cómo resolver, y a mí me decía uno de los informantes, este territorio indígena está repleto, pero repleto, y yo doy fe de eso, Tony, por mi experiencia en la institución, está repleto de bachilleratos, o sea, de bachilleres de secundaria, y a mí me decía, y esos muchachos no saben qué hacer, no pueden ir a conseguir una planta medicinal porque no se lograron formar para eso. Y fueron rebotados, no logran incorporarse, o fueron rebotados del sistema de educación superior, o no logran siquiera incorporarse al sistema de educación superior, ¿verdad? Entonces, están anómicos. Sí. Hay varios temas que me encantaría abordar, pero por temas de tiempo voy a ir, ¿cómo se llama, Hugo? Seleccionando alguno de ellos. Voy a retomar una pregunta que hace una colega del Centro Agenda Joven, y te voy a hacer la consulta de forma directa. Voy a permitirme leer lo que ella me plantea para ver si nos puedes ayudar con esta parte. Dice, si usted tuvo chance de indagar sobre la visión que tienen estas personas jóvenes sobre su rol político, como sujetos políticos en sus comunidades, más allá de estas. Si hay un tema relacionado con eso o definitivamente escapó los objetivos del estudio. Okay. Te voy a dar dos respuestas. La número de ellas perceptual mía, porque no fue una variable que yo pregunté durante las entrevistas, porque no la estaba persiguiendo, pero sí es una percepción mía, ¿verdad? Y la otra sí fue una posición que me parece muy política de parte de una de las personas que declinó ser entrevistada, ¿verdad? Ok. La perceptual mía, ¿verdad? Es que como sujeto político, el comportamiento va a variar según el proyecto de vida, porque si yo soy un joven aculturado, pues voy a estar más posicionado hacia lo que políticamente plantee Occidente, que es lo correcto para un joven, o lo esperado para un joven en esas condiciones, ¿verdad? Si usted si está en un proyecto de vida armonizador, perceptualmente puede cuestionar elementos políticos. Bueno, eso no me está permitiendo enseñar mi cultura ancestral o transmitirla, pero sí lo voy a hacer, y puede que tengan elementos un poco más disruptores. Y los que sí son completamente disruptores en términos políticos o se posicionan de una manera con mayor vehemencia son los revitalizadores. Sobre todo uno me negó la entrevista, y yo con mucho respeto y claro que lo puedo entender, me negó la entrevista porque dicen que, o me dijo él, que la academia llegaba mucho a extraer información y no devolvía nada a las comunidades indígenas. Entonces, pues esa fue una de las grandes limitantes, ¿verdad? Entonces él se negó a brindar la información solicitada y pues creo que políticamente los revitalizadores sí buscan posicionar su cosmovisión de mundo, ¿verdad? Y este que yo entrevisté lo deja muy en claro, ¿verdad? Cuando dice, por ejemplo, yo respeto la diferencia de mundo entre una persona indígena, entre una persona no indígena con una indígena,
pero mi posición es esta, nada más es un tema de respeto, pero lo voy a continuar reivindicando y eso es una posición política, ¿verdad? Entonces, esa es la sensación que me da. Políticamente como actores, su planteamiento político va a variar dependiendo del proyecto de vida en el que estén matriculados. Sí, por supuesto. Bueno, y qué importante eso que nos mencionas, Hugo, sobre el tema de, pongámosle un concepto, extractivismo académico, ¿verdad? De que muchas veces se practica donde lamentablemente hay situaciones en las cuales las personas desde la academia solo extraen información y no hay devoluciones, no hay un proceso horizontal, es sumamente vertical y una posición que expresa esta persona joven me parece muy adecuado en el sentido de, a ver, hemos pasado ya por muchas instancias en las cuales vemos una práctica recurrente por parte de estos espacios y no tenemos una respuesta, no es horizontal, etcétera, etcétera. Creo que concuerdo con vos que es un posicionamiento político muy importante e interesante a rescatar y considerar, ¿verdad? Y que replanteemos también nuestro papel desde la academia, que tratamos de hacerlo y entender esta población joven, y eso es un aspecto muy importante. Otro tema, Hugo, perdón que salte así de tema, porque es que estoy apasionado con tu trabajo. Y el otro, Hugo, es sobre el papel que jugaban las abuelas y las madres en la transmisión de la cultura bribri, reafirmando la matrilinealidad que usted menciona. En un mundo globalizado, Hugo, ¿cómo crees que se puede fortalecer este rol de transmisión cultural para las nuevas generaciones, especialmente cuando algunos jóvenes tienen mayor contacto con la cultura occidental o el perfil que uno creería que está más tiene que ver con un proyecto de vida más aculturado? ¿Qué consideras con respecto a eso? Yo creo, ¿verdad?, que uno de los aspectos que uno tiene que tener en cuenta a la hora de abordar un territorio indígena como el Bribri, o como Salitre en específico, que es de etnia Bribri, es el tema de la matrilinealidad. O sea, las mujeres allí fungen un papel importantísimo que da legitimidad además al sistema social en el sentido de quién pertenece o no al grupo étnico. Porque, por ejemplo, si vos, para las personas que desconocen, ¿verdad?, de cómo se hace el tema de la matrilinealidad en los pueblos bribri, si, digamos, el ser indígena culturalmente se pertenece a la etnia o al clan, ¿verdad?, por la mujer. O sea, las mujeres son las que transmiten la etnicidad a sus hijos e hijas, los hombres no. Entonces, si usted es hijo de una mujer indígena, bribri, con un hombre no indígena, usted es indígena. Pero si usted es hijo de un hombre indígena, con una mujer no indígena bribri, usted no es indígena. Entonces, el tema de la matrilinealidad en la transmisión de la cultura es relevantísimo, ¿verdad? Por eso yo le decía, a las mujeres indígenas hay que preguntarles qué quieren según sus aspiraciones de vida y según su proyecto de vida. La transmisión de la cultura de manera legítima se da a través de las mujeres, abuelas, madres, bisabuelas, ¿verdad?, hijas. Es la manera legítima de la transmisión de la cultura ancestral. En este caso, para fortalecerlo, pues había que hacer más visible y relevante, ¿verdad?, a nivel institucional el papel de las mujeres en la cultura ancestral, ¿verdad? Porque a veces esto que les acabo de explicar no se tiene ni siquiera claridad en muchas instituciones a la hora de desarrollar un proceso de intervención. Y pues creo que las respuestas serían ellas mismas, ¿verdad? ¿Qué quieren ellas sobre su vida a futuro, según su condición de mujer y su proyecto de vida por cómo lo hayan definido, ¿verdad? Por el tipo en que lo hayan definido. Entonces, creo que ahí, yo, en lo personal, yo después de este proyecto de investigación que lastimosamente no se logró, traté de posicionarlo incluso en el IMAS, ¿verdad? Porque mi sueño después de esta investigación era generar un instrumento, una herramienta metodológica
que yo pueda aplicar una serie de preguntas a los jóvenes en territorios indígenas para potencializar el proyecto de vida. Entonces, darle al profesional en trabajo social que va al territorio indígena una guía de preguntas básicas, un instrumento para aplicar a los jóvenes, para ver qué perfil tienen de proyecto de vida y sobre eso brindar ya sea un capital semilla, un proceso formativo, una capacitación técnica acorde a lo que se identifique en cada uno de esos proyectos de vida. Y los factores anómicos y circunstanciales, pues ver cómo también se pueden ir trabajando. Eso era lo que yo me planteaba en ese momento. Hugo pareciera que tiene las preguntas que yo tengo por acá escritas, porque esa era la siguiente pregunta, Hugo. Que señalabas cuáles eran las limitaciones, más bien, que señalas que eran limitaciones en cuanto al tema de tu trabajo y qué te gustaría aspectos a profundizar. Creo que ese es uno en el que señalas, ¿verdad? Y lo otro sería qué nuevas preguntas harías sobre los proyectos de vida de jóvenes Bribri, especialmente considerando esta diversidad de motivaciones y desafíos. Si tuviera la oportunidad de replicar el estudio, ¿verdad? ¿Qué otras preguntas harías y qué profundizaría dado esta limitación que usted tuvo? Okay. Imaginémonos que tiene la posibilidad de hacer un proyecto grande. ¿Qué harías, Hugo? Ok. Yo primero, en un mundo soñado, ideal, trataría de profundizar más sobre la cultura ancestral bribri, que eso fue uno de los elementos que más me costó identificar, porque no es una cultura que yo vivo, ¿verdad? Yo soy una persona no indígena, entonces había muchos elementos que yo no sabía ni siquiera cómo preguntar. O por ejemplo, durante la entrevista, que este fue un error mío, yo no lo sabía, no tenía por qué saberlo también, pregunté sobre un oficio que de un oficio ancestral que mencionar la palabra no lo podía decir como después de las 4 de la tarde por la cosmovisión, porque era como un tipo de invocación. Entonces yo eso no lo sabía, ¿verdad? Y esa situación, digamos, me ocurrió durante la entrevista, ¿verdad? Entonces yo trataría de profundizar dentro de mis posibilidades más sobre la cultura ancestral bribri, ¿verdad? Los sistemas económicos tradicionales, ¿verdad? Que es algo que a mí me llamaba mucho la atención, lo que son considerados los oficios ancestrales de carácter espiritual en relación a los oficios ya más de carácter económico, ¿verdad? Sobre todo dados por lo que es la caza, por ejemplo, el cultivo, la agricultura, que esos son oficios que sí existen, pero que son más de carácter económico que espiritual, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahorita no recuerdo bien los nombres, ¿verdad? Porque el bribri no es una lengua que yo domine, pero los bribris tienen oficios, digamos, que uno es como ser criminólogo, pero a nivel espiritual, ¿verdad? Otro es el maestro de ceremonias, que es diferente. Otro hay uno que solo pueden ejercer las mujeres, que tiene que ver con las semillas del cacao, ¿verdad? Un rito en específico, ¿verdad? Otro que resguarda unas piedras de carácter curativo, ¿verdad? Entonces, la formación de los aguá es bastante compleja. Para hacer aguá, usted, digamos, no puede ser de cualquier clan, tiene que ser un clan en específico y requiere una formación de niño desde los 10 años, internarse como maestro, con el maestro dentro de la selva, apartarse del sistema familiar, cosa que imagínate cómo lo veía el Pani, ¿verdad? Me explico. El chico tiene que mostrar ciertas habilidades, dones, apartarse con el maestro para que el maestro desde los 10 años le enseñe buena parte de los conocimientos ancestrales que tiene. Eso no lo logra cualquiera. Sí, este tema que planteas es súper interesante porque, ¿cómo se llama? Nos habla un poco del relativismo cultural, qué hacer en ese aspecto, porque tendríamos por el lado la tradición occidental, donde el Estado tiene que intervenir, mientras que tenemos una cosmovisión indígena que señala cuáles son las prácticas para hacer. Voy a permitirme, Hugo, leer una pregunta del Facebook, personas que nos siguen la transmisión, y dice lo siguiente. Me parece muy importante el abordaje de esta investigación. Entiendo que la investigación de Hugo está centrada en el territorio de Salito,
¿considera que su investigación es importante para pensar también la problemática del suicidio en personas jóvenes en los territorios de Talamanca, Bribri y Cabeca? Quisiera consultar si esta es una problemática con incidencia en Salitre. ¿Se mencionó en algún momento a lo largo del proceso de investigación? Okay. Yo sí creo que puede haber una correlación entre las anomias existentes y la existencia de ideaciones suicidas, ideaciones suicidas, el suicidio como tal. Las tasas de suicidio no fue algo que yo investigara en específico durante ese proyecto de investigación, pero sí creo que puede haber una correlación, eso, digamos, el haber entendido las anomias, o permitir verlas, podría generar la posibilidad de explicar un fenómeno como el suicidio en el territorio indígena de Salitre o en los territorios indígenas. La investigación hay que abrirla, hay que hacerla, hay que diseñarla, podría ser una segunda línea de investigación, pero yo sí creo que hay una correlación entre la existencia de anomias, depresión, ideaciones suicidas, sobre todo también considerando, ¿verdad?, que hay anomias motivacionales, porque hablamos un poco de las anomias circunstanciales. Bueno, no puedo desarrollar un proyecto de vida porque los caminos son muy lejanos, no hay oportunidades, no hay lugares donde yo pueda emplearme, donde yo pueda ejercer, etcétera, ¿verdad? Esas son las circunstanciales, pero también hay motivacionales. Una de las motivacionales, ¿verdad?, es que también hay disfunciones familiares, hay temas, por ejemplo, de alcoholismo, de adicciones dentro de los territorios indígenas. Nos decían, por ejemplo, uno de los casos, puede ocurrir que un padre de familia le asigna un beneficio de Avancemos, ¿verdad?, le asignan el beneficio de Avancemos y lo utiliza para consumo de licor. Eso es una disfunción familiar, porque no está apoyando a sus hijos, por las dinámicas que genera. Entonces también hay anomias por disfunciones, ¿verdad? Familiares, por disfunciones familiares. Hay anomias por los desfases entre el sistema educativo y la formación ancestral. Y hay desincentivos de mismos padres de familia para que sus hijos no salgan del territorio, puesto que lo consideran muy peligroso. Algunos decían que fuera los territorios matan gente, que para qué se van a ir a San José, por ejemplo. Jóvenes que desearían irse a San José podría ser, por ejemplo, un chico aculturado o una chica aculturada, ¿verdad? Entonces, que tiene todo su derecho de desarrollar su proyecto de vida. Si usted quiere ser ingeniero o si usted quiere ir a ejercer un oficio occidental fuera del territorio, y tiene todo su derecho de hacerlo. Pero eso está desincentivado muchas veces por padres de familias dentro del mismo territorio. Acá yo no planteo en la investigación decir cuál tipo es mejor o peor que otro. Solo estoy diciendo, estos son los tipos que hay, ¿verdad? Sí, totalmente. Esa es la chamba de nosotros. Anotada, Hugo, tengo unas 2 preguntas más. Entonces, igual, para hacer las 2 preguntas, ir haciendo el cierre. La conversación está súper bien. Agradecerle a Gloriana por la pregunta que nos hizo a través del Facebook. No dije su nombre, Gloriana Martínez. Trabaja en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad está a la distancia. Gracias, Gloriana, por seguirnos por acá. Estar atenta a la transmisión. Gloriana también trabaja en temas relacionados. Entonces, de ahí tal vez la consulta. Otra pregunta que nos hacen, Hugo, directamente es que si la importancia de hablar el idioma o hacerse acompañar de una persona que hable el idioma para estos tipos de intervenciones. ¿Te puedes referir a ello? Ok. Es variable y depende del territorio. Le voy a decir por qué. El territorio indígena de Salitre, voy a hablar de Salitre en específico porque es uno de los que o donde desarrollé la investigación, ¿verdad? Y de los que conozco en físico, el otro que conozco, Bribri, es Cabagra, pero es más lejano. Salitre tiene una particularidad, y es que este territorio indígena Bribri vivió mucho de la desconfiguración cultural de los años 60 hasta 1990, cuando aparecen los programas de promoción de la cultura ancestral en el Ministerio de Educación Pública.
lo vivió más severamente que otros territorios del Alta Talamanca o que incluso el mismo Cavagra, porque está más cercano por términos de acceso al mundo occidental, ¿verdad? Entonces, en este territorio, yo no requerí utilizar un traductor para hablar con personas jóvenes porque por lo general son hablantes, los jóvenes son o bilingües o solo hablantes del español. Por lo general más hablantes del español que bilingües. Y es por este proceso de desconfiguración cultural que les comenté hace un momento, la transmisión de la cultura ancestral de padres, pongamos de una edad de unos 70 años para abajo, de unos 70 a unos 50, a sus hijos de 35 a 18 años, la transmisión de la lengua fue menor porque vivieron la prohibición en el sistema educativo cuando fueron partícipes del sistema educativo. Entonces, se entiende por qué estos jóvenes, muchos no son bilingües, ¿verdad? O porque no hablan del todo el bribri, solo hablan algunas palabras. Entonces, con jóvenes no se requiere. Si usted va a hablar con adultos, adultos mayores o adultos de una zona muy adentro del territorio, puede que sí. Yo abordé este territorio con una informante clave, ¿verdad? Que me acompañó, me decía, esta muchacha vive por acá, vamos, yo la acompaño, etcétera. Ella no habla el 100% el bribri, habla, según sus estimaciones, por ahí de un 50%, y durante la intervención con jóvenes no fue necesario. Ahora, acá hay un tema también que es complejo, y a nosotros en la institucionalidad nos pasan. Las personas adultas y adultas mayores que hablan 100% bribri o que su lengua materna es el bribri, lo pueden hablar, pero no lo pueden escribir porque no les fue enseñado. Entonces, de nada me sirve a mí generar, por ejemplo, a nivel institucional, un documento traducido al bribri, que es un documento que yo como funcionario público no entiendo y que cuando se lo doy a mi usuario, que es hablante del bribri, pero no lector ni escritor del bribri, tampoco lo va a entender. Entonces, muchas veces, ¿sabes? Eso es lo que hay que tratar de entender, que incluso a veces la traducción escrita no es accesible para los hablantes del bribri. Tiene que ser con un interlocutor, y este interlocutor es muy necesario según el grupo etario y el espacio geográfico donde esté la persona indígena. Si es muy adentro y si es de un grupo etario de 50, 70, 80 años, ¿verdad? Ahí sí es muy necesario un traductor. Hugo, ha sido muy interesante lo que hemos conversado. Por el tema de tiempo, creo que es hora de ir cerrando y te agradezco por haber aceptado estar en este espacio, que nos contaras un poco de los resultados de tu investigación. Vamos a tratar de poner el link de tu investigación, si lo tiene disponible de todo público, para que las personas lo puedan consultar. Y yo quisiera, tal vez como para ir cerrando, ¿verdad? De todo esto que nos has comentado, la centralidad del tema de los proyectos de vida, que hablemos de tres conceptos que se pueden ser similares, pero que son centrales para entender tu proyecto. Proyecto de vida, expectativas y el tema de aspiraciones, ¿verdad? Son tres temas que se pueden homologar, que no se pueden homologar, que tienen ciertas similitudes, pero en el tema de la juventud, tanto indígena como no indígena, ¿cuál es tu consideración respecto a este tema que debe ser abordado tanto a nivel institucional, ¿verdad? Desde tu experiencia en esta institución estatal, como desde la academia? Estas tres instancias relacionadas con proyectos de vida, el tema de aspiraciones, el tema de expectativas en la población joven en términos generales, en esos dos espacios, desde la academia y desde la institucionalidad. Ok.
Bueno, en primer lugar, ¿verdad? Comentarte cómo se plantea o qué se entiende por un proyecto de vida desde la investigación y por tanto quizás desde el acercamiento académico, ¿verdad? Que fue el que yo realicé. Un proyecto de vida lo que plantea es cuál es el plan estructurado que yo tengo para dominar el futuro que se me aproxima. Me explico, o sea, que cuál es mi plan, cuál es mi estrategia para ponerme en control de el futuro que se me aproxima y por cómo se me aproxime, por cómo se me vaya a comportar, ¿verdad? Es un plan, el proyecto de vida es un plan que yo diseñé según lo que yo quiero, ¿ok? Ahí la expectativa es lo que yo espero de ese plan, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo espero? Bueno, lo que espero es promocionar mi cultura, súper bien. Lo que espero es generar capital, sí, está bien. Lo que espero es tener una vida digna, acorde a los valores occidentales y transmitir ciertos valores culturales a mis hijos, también está bien. Entonces, ¿qué es lo que espero, verdad? Esa es la expectativa. Y las aspiraciones es lo, lo ideal según ese plan. Así sería más o menos como yo estaría definiendo esos tres conceptos clave desde lo académico, ¿verdad? Tener claridad conceptual de qué es cada uno y cómo se ligan, para que ahora sí en el plano institucional podamos considerar el plan en términos de ejecución. Bueno, yo como institución, como Instituto Mixto de Ayuda Social, cómo estoy apoyando la ejecución del proyecto de vida de un joven revitalizador. ¿Será que acaso yo, por ejemplo, a este muchacho le puedo pagar desde la institución por lo menos los pases y los viáticos para que pueda movilizarse hasta Talamanca, tener toda la formación ancestral y devolverse al territorio ya con sus conocimientos y replicarlos? Realimentar la cultura del territorio. ¿Lo puedo hacer o no como institución? Y si no, bueno, si no lo logro hacer por un tema administrativo, de mecanismos, etcétera, que las instituciones nos enfrentamos a la jaula de metal, diría Max Weber, ¿verdad? Y a la burocracia, al aparato burocrático. Bueno, ¿qué puedo hacer yo para modificar las rejas de ese aparato burocrático? Que ahora sí, yo sí pueda generar un beneficio para que este joven indígena pueda recorrer casi todo el país, para ir desde la costa, desde la falda pacífica hasta la falda del Caribe, de Talamanca, a formarse y regresar a su territorio. ¿Cómo es que estoy haciendo yo como institución para que eso ocurra? ¿Cómo yo como institución estoy apoyando para que este joven que es aculturado pueda invertir en ganado y ser su propio jefe y generar capital como él quiere, desde la lógica occidental? Y cómo yo, como IMAS, como institución, puedo hacer para que una persona con un proyecto de vida armonizado pueda tener su vida. Me parece que es como es, la aspiración es como a tener una vida digna donde pueda trasladar la cultura ancestral a mis hijos e hijas, ¿verdad? Quiero una casa, un carro, pero también sé que para mis hijos y hijas es muy importante que yo les logre transmitir los elementos de la cultura ancestral. ¿Cómo estoy haciendo, por ejemplo, para que estos chicos y chicas puedan acceder a la educación superior y puedan incluso participar también en talleres, espacios de convivencia comunitaria donde puedan poner en práctica sus tradiciones y costumbres? ¿Qué estoy haciendo yo como institución para que eso ocurra? ¿Verdad? Gracias, Hugo, por esas apreciaciones. Hugo, a nosotros el Centro Agenda Joven es muy importante escucharte, tener aquí en este espacio. Uno, una persona joven investigando sobre personas jóvenes, eso nos llena de mucha felicidad. Dos, el tema que has tratado es un poco, ya lo insisto en el tema, es muy poco frecuente, es muy importante abordar esos temas. Enhorabuena que haya sido así. Y te dejaría, Hugo, con un espacio de 1 o 2 minutos que haces un cierre, que consideres cuál sería para despedirnos hoy de esta tarde que has conversado acerca del tema. Adelante, Hugo, unos 2 minutos, 1 minuto para el cierre. Muchas gracias, Tony. Bueno, en primer lugar, agradecerte por el espacio, por dar a conocer los resultados de la investigación que desarrollé en Salitre, en el marco de la maestría.
pues fue un proyecto que me planteé desde el ejercicio profesional de un sociólogo y qué es lo que nos toca a nosotros como profesionales en sociología hacer. Y yo creo que nosotros tenemos que tener la capacidad de hilar fino, de hilar lo más delgado posible para entender la complejidad. ¿Por qué? Porque usualmente nos encontramos que las instituciones y las personas en general están explicando desde la generalidad. Son indígenas y jóvenes y seguro quieren esto. ¿Me explico? Entonces, nuestro deber profesional como sociólogos es darnos cuenta de la particularidad, de explicar las causas de la particularidad, de la singularidad y ver cómo podemos o intervenir o potenciar a partir de lo que se haya identificado. Como te decía, esta investigación lo que yo aspiraba era que lográramos crear en su momento un instrumento que le permitiera a los jóvenes indígenas a través de una entrevista lograr ser ubicados, ¿verdad? De acuerdo a su proyecto de vida y que de esta manera se pudiera potenciar desde la institucionalidad y que desde la institucionalidad pudiésemos hacer las modificaciones reglamentarias que fueran necesarias para adecuar esas necesidades que aparecen en los territorios indígenas, o al menos en este. Desconozco yo, Tony, si esta investigación será homologable a otros territorios, pero en Salitre esta es la realidad tal cual yo la encontré, estudié, examiné, analicé y concluí, ¿verdad? Entonces, pues, ahora queda de la mano de la voluntad política, del espacio académico donde se pueda posicionar. Y pues ha sido pues mi aporte también a los territorios indígenas de los que he aprendido muchísimo. Espero en algún momento poder localizarme geográficamente por esos lugares y poder continuar aportando, ¿verdad? En la zona. Y pues de mi parte, Tony, agradecerte nuevamente por el espacio, a la Universidad Estatal a Distancia, ¿verdad? Por divulgar la investigación de investigadores nuevos, ¿verdad? Los resultados de una investigación de un investigador bastante nuevo. Esta es pues mi segunda investigación académica, en términos de que la primera fue mi tesis de licenciatura, bastante diferente a esta, por cierto, muy cuantitativa y urbana. Y esta es súper rural y cualitativa. Súper bien, Hugo. Más bien, los agradecimientos para vos por permitirnos estar acá el día de hoy y conversar. Muy fructífero el tema del conversatorio, de este cafetico. Invitarles a los próximos cafeticos que vamos a estar transmitiendo acá en el Centro Agenda Joven, discutiendo temas sobre la condición juvenil, sobre la participación política, sobre el tema educativo, temas que nos atañen a nosotros como centro de investigación. Les agradezco su atención, le agradezco a Hugo por su presentación, por presentar los resultados, conversar el día de hoy, y sería todo de nuestra parte. Muchas gracias y pasen una muy buena tarde, una buena noche. Que estén muy bien. Muchas gracias.